Vamos a otro tema. ¿Qué impresión le ha causado como ciudadano, al margen de ser un profesional de la medicina, Víctor, este asunto de las lluvias, las inundaciones, las pérdidas de terrenos agrícolas, gente que ha quedado damnificada, turistas, no solamente los gringos, sino también peruanos o gente de Latinoamérica que se han quedado aislados en Machu Picchu y en algunas otras zonas y a las que están tratando de evacuarlas hacia otras ciudades? Es triste tener que reconocer que el avance tecnológico no ha llegado a los países subdesarrollados. La utilización de los sistemas satelitales que nos pueden ayudar a reconocer con cierta antelación lo que podría ocurrir no se está haciendo. Claro. Y por otro lado, en algunos sitios el desastre natural no es prevenible, ¿no? Pero sí se puede prevenir, el daño. En las riberas de los ríos no puede haber casas. Y de las características de las casas que hemos visto se han derrumbado con la subida de los ríos. Claro, hay casos en los que incluso esas casas tienen hasta título de propiedad. Así es. Muy mal. Así es. Entonces, no hay un programa nacional de desastres. El fondo de contingencia. Debe haber un fondo de contingencia para acudir inmediatamente a enfrentar estos desastres. Claro, es cierto pues que la naturaleza puede sorprendernos, ¿no? Y eso sucede, pero siempre lo del fondo de contingencia, el tema por ejemplo, de que en cada época determinada del año pueden producirse situaciones como las que se están presentando. Los del friaje en Puno, por ejemplo. Cada año no estamos ahí llorando el tema de cómo se mueren los niños, los animales, las tierras, cómo se acaban y todo lo demás, pero cada año que pasa el gobierno quiere actuar, el gobierno regional o el gobierno municipal o el gobierno central, pero como paliativos y después se olvidan. Eso es consecuencia de la falta de un plan nacional a mediano o largo alcance. Entonces los gobiernos tienen que entrar a trabajar dentro de un programa nacional de mediano o largo alcance. Y cualquier gobierno que reemplace al que estuvo, lo que debe hacer es revisar lo mínimo para sacar lo negativo o lo que no se ha podido avanzar, corregir los errores y avanzar en lo que debe de perfeccionarse. Sin embargo, nosotros observamos que eso no se da. Más aún las confrontaciones políticas entre los gobiernos municipales, regionales, más el gobierno central, el gran perjudicado del pueblo. Muy bien, antes de la pausa, porque me han dicho que debemos ya ir a la última pausa, el caso del señor Fujimori. Se lo llevaron al INEM para evaluarlo una primera vez y lo que se dijo mediáticamente es que había riesgo quirúrgico y por eso todavía no podían operarlo. Anoche otra vez lo han llevado al INEM y en la declaración de hoy un poco como que no hemos entendido porque dicen los médicos concluyeron que no intervendrán por el momento a Fujimori debido a la favorable evolución de las graves lesiones en la lengua. ¿Será eso o será el mismo problema de la primera evaluación, Víctor? Es difícil opinar sobre un diagnóstico sin conocer los informes anatomopatólogos. Pero especulando un poco. Bueno, se podría especular de que acá se está jugando con el tema Fujimori, ¿no? No vaya a ser de que los miembros de una sociedad peruana afines a Fujimori estén preparando las condiciones para pedir una amnistía o un indulto, ¿no? A tipo Trujillo o tipo otros personajes, por su avanzada edad y por el estado de salud en el que se encuentra, ¿no? Eso es lo que se debería ver. Ahora, de ser eso cierto, sí, está bien, de repente algunos personajes, por una cuestión humanitaria, podrían ir al indulto, pero el indulto no significa silenciamiento de los actos que ha cometido. Y tiene que haber no puede haber olvido. No puede haber olvido. Nosotros conocemos algunos casos de algunos personajes que han sido indultados y lo vemos transitando por la calle. Eso no puede ser. Y los temas de los juicios quedaron ahí archivados. Tampoco puede ser. Porque en el caso de Fujimori, él no estuvo solo. Él estuvo acompañado por una serie de personajes que en el país deben acompañarlo en la sanción que el Estado le debe dar. Si nuestro país entra en el plan del olvido, del acá llegamos y bueno, ojalá no se repita, vamos a seguir siendo un país corrupto, gobernado por corruptos y que va a llevar a la desazón y eso es caldo de cultivo para los movimientos subversivos. Muy bien, o sea, en el ámbito de la especulación, ¿usted piensa que esto podría tratarse de los preparativos para una solicitud de indulto? Podría ser. Entonces eso hay que evitarlo y a través de médicos probos, de políticos probos,
revisar esto de tal manera de que no vayamos a caer en ese juego y que es muy peligroso para la sociedad, por encima que sea Fujimori. ¿Los del INDEN no son muy confiables? Por eso tendríamos que ver los informes, porque no declaran los del INEN, declara Aguinaga y su grupo de asesores, Aguinaga, ¿no? que es el médico de cabecera y además partidario. Y que fue ministro y viceministro de Fujimori, ¿no? Él fue el del Festival de Trompas y Ligaduras y todo eso. Así es. Y eso quedó en nada, ¿no? Ahí no ha habido indulto, sanción, no ha habido nada, ¿no? Nada, ni investigación, ni nada. Quedó a medias. Muy bien. Brevísima pausa, volvemos. 4 de la tarde con 53 minutos, 4 con 53. Otro tema que también nos parece importante y relevante es este asunto de una abogada que aparece asesinada en la maletera de un vehículo en Barranco. Y ya la identificaron a la señora, ya dimos su nombre y todo, y resulta ser ella incluso, doña Elizabeth Vázquez Marín, esposa del actual presidente de la Corte Superior de Amazonas y quien en su momento fue fiscal antidrogas, nada menos que el doctor Alejandro Espino Méndez, que también investigó incluso a Montesinos sobre la venta ilegal de armas y su presunto vínculo con el cártel de Tijuana, o sea, con el narcotráfico. Y por ahí algunos han dicho, Víctor, no sé si con razón, que si en el Perú no nos preocupamos un poco más, no nos sensibilizamos todos, los diferentes sectores en el tema de la lucha contra el narcotráfico, podríamos colombianizarnos, hablando de lo que fue Colombia hace 15 años o más, o podríamos volvernos algo así como lo que significa una zona de México, ¿no? ¿Qué opina usted, Víctor? Los más altos niveles de corrupción nacen con el narcotráfico, en la época moderna, ¿no? Antes fue el problema del licor, del whisky en Estados Unidos, pero iba acompañado de drogas. En América Latina, Perú, Colombia, Bolivia, como parte del sostenimiento de las drogas para el mundo civilizado, el mundo desarrollado, genera problemas y desgobierno. Y entonces el terrorismo aplicado por estos grupos para sembrar caos es lo que se hace. En estos casos han empezado a eliminar personas, a utilizar delincuentes desde los penales, a hacer raptos, a crear más confusión de la que ya existe y más caos. Entonces le corresponde al Estado, si es que este es fuerte a través del gobierno, tomar las medidas correctivas urgentes para aplicar todo el peso de la ley. Aquel problema se aduce, las cárceles están llenas. Sí. Pero llenas pero de es quiénes. cierto, Pero llenas de quiénes. Bueno, de aquellos que arranchan una cartera, ¿no? Claro, ¿no? Pero sin embargo no hay trabajos para esa persona que arranche una cartera. Ahorita que hay zonas de desastres, que hay zonas en que se tiene que abrir carreteras, ¿qué hacen estos reos? Echados en sus catres, en sus colchones, preparando desde adentro asaltos, robos, sí. ¿no? Crímenes, asesinatos, ¿no? Convirtiéndose en sicarios, aplicando lo que en otros países se da. Hay que recordar, por ejemplo, que el asesinato del director del penal Castro ya se ha llegado a la conclusión en la investigación policial que se trabajó dentro de uno de los penales, ¿no? Así es. Por el Cojo Mame y otros personajes vinculados a él. Así es, y muchos raptos o amenazas se están haciendo desde dentro del penal. Y esto es producto de que la gente que está dentro del penal no hace nada. Sin embargo, nosotros, la población civil, está alimentándolos, está pagando con sus impuestos, la mantención de ellos, vamos a seguir pagando para la construcción de más penales. Y ellos, ¿por qué no trabajan como en Estados Unidos, que tienen que salir a arreglar carreteras, los reos menores a arreglar la ciudad, a hacer las limpiezas? Ahora, esto que usted dice, se dice hace tiempo atrás, pero no se hace nada. Es que lamentablemente existen ONGs que hablan mucho de los derechos humanos, pero hablan de los derechos humanos de los terroristas, de los violadores, de los presos, pero no hablan de los derechos humanos de gente que como usted, su familia, como la mía, como la familia de los radioescuchas, en el día a día se esfuerzan para salir adelante y sin embargo siempre regresan a su casa con el temor de que ésta haya sido vaciada por una banda de delincuentes, o cuando cruza las pistas tiene temor a las pandillas, o cuando salen sus niños a alguna reunión
tienen temor a que las pandillas estén ahí y la policía no exista. Sí, pues, ¿qué podríamos hacer con las ONGs? Que en algún momento de verdad resultan miserables en su accionar, ¿no? Que fácilmente reciben dinero de afuera y ellos entonces a partir de eso aplican una forma de actuar que no resulta beneficiosa para el país. Habría que revisar su accionar en nuestro país y para esto está el Poder Judicial, está el Congreso de la República, están los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que tendrían que verificar qué es lo que hacen, ¿no? Muy bien, Víctor, le agradecemos su presencia.